Muy bien. Tenemos vía Zoom al economista Henry Ebrard. Buenos días, Henry. Días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Quisiéramos conocer, a propósito del aumento de 5 pesos en algunos productos derivados del petróleo que hizo el gobierno a través de Industria y Comercio el pasado fin de semana, Henry, ¿qué significa como aporte de quienes estamos afectados de ese incremento en comparación con el monto subsidiado por el gobierno? ¿Qué aportamos nosotros con los 5 pesos y qué aportó el gobierno con el subsidio? Bueno, muy buenos días y efectivamente ese es un asunto que a todos nos tiene preocupado, obviamente, porque a partir de esta semana que empezó oficialmente para el precio de los combustibles el sábado de madrugada, estamos entrando entonces en una nueva fase. Recuerden que a partir de la primera semana de marzo del 2022, producto del inicio de la guerra en Ucrania, fue por el inicio de una guerra, y este cambio que se está dando a partir de esta semana es también motivado por el inicio de otra guerra, y hablando de que la primera todavía no ha terminado. Teníamos un esquema hasta la semana pasada donde los precios de los principales combustibles de mayor relevancia para la gente, LP, ambas variedades de gasol, ambas variedades de gasolina, se encontraban básicamente congelados. Tuvieron entre 2022 y 2026 pequeñas variaciones, inclusive algunos como el GLP tuvieron unas bajas, porque su precio máximo fue como 147 pesos y hoy en día está 15 pesos por debajo de esto. Y otros habían tenido pequeñas variaciones el año pasado, pero en fin de cuentas, básicamente se había mantenido congelado gracias a un esquema que era muy sencillo, que era un esquema de subsidio que hacía que lo que tenía que subir el precio de venta al consumidor se mantenía congelado, y esta diferencia a la cual no se le permitía vender a los que venden combustibles, pues se le estaba compensando a través de este subsidio que, recuerden, en las pasadas semanas ha ido incrementándose de manera muy significativa hasta esta semana, donde a partir de esta semana están conviviendo subsidio y aumento de precio. Solamente para que tengamos algunas cifras de eso, para contestar más precisamente a tu pregunta. La semana pasada, o sea, hasta la semana pasada, había un subsidio a los combustibles de 544 millones de pesos, que eso se fue a prácticamente 1.198 millones de pesos, que es entonces el aporte que está haciendo el Estado a través de este subsidio a los combustibles. Quiere decir que desde el inicio del año, de ahí llevamos ya 11 semanas, se ha ido acumulando el subsidio 2.973 millones de pesos, prácticamente 3.000 millones para redondear. ¿Con qué compara eso? Primero hay que ver qué es lo que hay en el presupuesto. En el presupuesto, y ahí para entender esta decisión de ya no subsidiar completamente todos los combustibles. En el presupuesto 2026 se ha contemplado una partida por 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos equivale a un promedio semanal de 153 millones de pesos. O sea que ya la semana pasada, que estaba muy por debajo del costo de esta semana, estaba muy por encima. En esencia, de mantenerse, y la próxima semana la situación se torna un poquito peor, solo veremos después, tendría que subir aún más el subsidio o seguir subiendo los combustibles.
de mantenerse esos 1.200 millones de pesos. Prácticamente, si usted ve 8.000 millones que está en el presupuesto del año completo, 3.000 millones que se ha utilizado por lo que va del año, 8 menos 3 quedan 5.000 millones. 5.000 millones lo divide entre 1.200, queda 4 semanas apenas para cubrir el subsidio. Bueno, Henry. Esa es la realidad, es la razón por la cual a partir de esta semana se ha cambiado el esquema donde hay subsidio, se incrementó de 544 a 1.200 millones de pesos, pero ya se está empezando, salvo en el caso del LP, a ir subiendo de poquito a poquito gasolinas y gasoil para uno no tener que poner todo dentro del subsidio y ir acostumbrando a la gente a la idea de que la realidad es que los precios van a tener que ir subiendo de poquito a poquito. Asumo que la próxima semana tendremos un monto de subsidio que probablemente se va a mantener congelado y que la diferencia pues la vamos a tener el incremento de precios, salvo seguramente en el caso del ELP, que las autoridades van a tratar hasta donde sea posible de mantener congelado. 5 pesos de combustible, mira, semanalmente el consumo de combustibles anda por los 30 millones. Si de eso hay 10 millones de GLP, los 20 millones de galones a los cuales se les subió 5 pesos son como 100 millones de pesos. Prácticamente pudiéramos decir que para esta semana en curso el Estado puso 1.200 millones a través del presupuesto y hay unos 100 millones de pesos que va a ser el impacto en el bolsillo del consumidor directamente por el incremento a las gasolinas y al gasoil. Henry, pero Nelson de Encarnación, pero el subsidio lo que hace que el Estado contrae una deuda, es un fiado que le echa a las distribuidoras y a la refinería. Es una factura pendiente con la refinería y los distribuidores. Entonces, hay que clarificar bien esa confusión que se genera cuando se habla de que de que el Estado dispone y saca el dinero del presupuesto para el subsidio. ¿Qué hay de eso? Bueno, es que es muy sencillo. Si no hubiese este subsidio, tú tendrías este aumento del precio que estamos pagando de combustibles que superaría los 30 o 40 pesos por galón. Entonces, la gente que me dice que no es un subsidio porque eso se está dando a los que venden el combustible, no están entendiendo cuál es el impacto de no tener el subsidio. Si no tienes el subsidio, los precios tendrían que subir mucho más allá de los 5 pesos por galón. Para que entendamos, un dólar de incremento de precio en las cotizaciones internacionales, ¿a qué equivale eso? Un dólar en un barril de petróleo, que son 42 galones, un dólar, vamos a ponerlo a unos 63 pesos, ¿verdad? Tú tomas 63 pesos, lo divides entre 42 galones, es $1.50. Solamente por $1 apenas de aumento del precio del barril de crudo o de gasolina o de gasoil, que significa $1.50 que o lo tienes que subir al consumidor o lo tienes que meter en subsidio para no subir el precio al consumidor. Y fíjense que la semana pasada el barril de gasolina importado subió $18. $18 por unos 50, estamos hablando de 27 pesos por galón, muerto de la risa. De esos 27, prácticamente 5 se aplicaron al consumidor final y 22 fue el aumento que hay del subsidio que se va a tener para cada galón de gasolina. Porque la otra realidad, que es también lo que hay que hablar, solamente nos fijamos en el precio
del petróleo, pero realmente lo que importa principalmente en la República Dominicana no es petróleo, sino es gasolinas, gasoil, LP, gas natural, pero estamos con el tema de los combustibles para el transporte. En el caso de la gasolina, para los precios que se tomaron en cuenta para hacer la lista de precios de esta semana, fíjense que mientras el promedio del barril de petróleo estaba en $87.48, el barril de gasolina estaba en 114.70. O sea que el barril de gasolina costaba para esta semana prácticamente $27 más que el barril de petróleo, y mucho peor en el caso del gasoil. Importar un barril de gasoil cuesta $150, $62 por encima del precio del petróleo, por lo que realmente deberíamos de fijarnos mucho más en los precios de la gasolina y del gasoil en el mercado internacional, que lamentablemente cuando hay crisis como esta tienen la tendencia a subir muy por encima de lo que está subiendo el barril de petróleo. Henry, y tú has planteado un escenario. Buenos días, Henry. Sí. Normalmente, sí, te doy las buenas noches, pero hoy te doy los buenos días. La mala costumbre. Sí. Henry, tú has planteado el escenario. Es decir, el subsidio para los combustibles tiene un tiempo limitado desde el punto de vista del presupuesto. Esto no sería problema porque el gobierno puede de alguna manera pedir una transferencia de fondos a ese capítulo. Ahora bien, el escenario que se está pintando es de que el conflicto se va a alargar. Y en la medida que el conflicto se prolongue, en esa misma medida hay una presión sobre el precio del petróleo. Eso por un lado. Probablemente el gobierno, por el costo político que esto representa, no decida trasladar al consumidor el peso concreto de estos aumentos que se producen en el precio del barril de petróleo. Pero ya se está hablando también de un riesgo en alimentos. Se está hablando de que probablemente comience a impactar materia prima con alimentos y fertilizantes. ¿Qué implicaciones desde el punto de vista inflacionario tendría esto para la República Dominicana? Por y te repito, un escenario donde el gobierno, pensando precisamente en el costo político que esto representa, no traslade primero el impacto presupuestario, no trasladar el aumento al consumidor, pero llegará el momento en que el gobierno tendrá que contemplar precisamente esa medida, muy a pesar de lo que pueda decidir para evitar el costo político. No, mira, es muy válida tu pregunta, porque vamos a ver, el próximo fin de semana ya la base sobre la cual se calculan los precios del subsidio va a ser la base más cercana a lo que tiene ya el mercado, donde se está estabilizando entre 90 y 100 dólares el barril, mientras siga el conflicto en las condiciones actuales, ¿no? Entonces, quiere decir que probablemente para tú mantener el subsidio en 1.200 millones de pesos, porque es difícil ponerle mucho más, se va a tener que incrementar nuevamente los precios, probablemente otros 5 pesos, 6 pesos. Pero si se mantuviese en 1.200 millones de pesos el subsidio semanal, ¿cuánto tiempo más podemos durar sin descuadrar completamente el presupuesto? Porque mira, apenas llevamos 11 semanas, 12 semanas la que tendremos con el cierre del cálculo de los promedios el miércoles, quedarían entonces todavía otras 40 semanas. Si tú tienes 40 semanas con 1.200 millones de pesos, se te van más de 40.000 millones de pesos por encima de un presupuesto de 8.000 millones. Eso yo creo que fiscalmente no sería sostenible, pero como muy bien tú lo dices, realmente, si pensamos que hay este problema fiscal es porque pensamos que el conflicto no se va a resolver durante todo el año. Si no se resuelve durante todo el año, realmente, mucho peor que el impacto fiscal va a ser la global y por ende suele económica. Y ahí vimos que ya
con el tema de Ucrania. Claro, en el caso de Ucrania, el impacto en los alimentos será más directo porque Ucrania era el principal exportador mundial de granos, cereales, pero sí hubo como colateral un fuerte incremento de los precios del gas, que todos los fertilizantes, que el precio de los fertilizantes está vinculado, está indexado prácticamente sobre el precio del gas, todos los niveles de precio de alimentos se dispararon y eso fue el mayor costo que tuvieron las economías a nivel mundial y lo vimos acá. El precio de los alimentos importados, el precio de los alimentos en general subió muy fuertemente y al mismo tiempo, al tener una baja en la demanda de los principales productos, porque lo que va a pasar en la economía mexicana le va a pasar a todas las demás economías, de mantenerse este conflicto más allá de 4 o 5 semanas adicionales, hay que revisar a la baja todas las perspectivas de crecimiento. Por ende, nuestros sectores generadores de divisas se terminarán resintiendo también, o sea que vamos a exportar menos, vamos a tener menos remesas porque el mercado laboral en Estados Unidos va a degradar y tendríamos, por supuesto, menos turistas. Entonces, el problema, creo, ahorita, no es tratar de responder a la pregunta hasta cuánto puede subir, sino hasta cuándo va a durar este conflicto. Y aspiraría a que, como sería muy insostenible para la economía mundial mantener este conflicto más tiempo, que eso obligaría al presidente de Estados Unidos, de Rusia, de China, de buscar una solución a esa. Esto sería, vamos a decir, pensar con 2 dedos de frente, tener sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos en tiempos normales y mucho más, lamentablemente, en tiempo de guerra. Fíjense que quién se iba a imaginar que la guerra en Ucrania iba a durar lo que ya viene durando, más de 4 años. Correcto. Henry, precisamente en parte de eso que estás mencionando, normalmente el ciudadano dominicano, la suerte de su situación económica depende en gran medida, en muchos casos, de cómo se maneje el Estado, de cómo se maneje el gobierno. Con esta situación que se avisoró iniciaba, parte de nuestras autoridades dijeron que República Dominicana estaba preparada para las contingencias que se avecinaban con este conflicto en Medio Oriente. ¿Podemos estar preparados y había razón cuando algunos funcionarios se refirieron en ese sentido a estar nosotros debidamente protegidos para lo que ya iniciaba y que hoy estamos viviendo? Sí, siempre y cuando la duración del conflicto no supere un par de meses. Pero es obvio, mira, una cosa obviamente el discurso que tú debes de tener de tranquilizar a la ciudadanía, eso es correcto. Ahora, lo cortés no quita lo valiente. Yo estoy seguro que ya tiene que haber algún gabinete de emergencia que está empezando a pensar, mira, si esta situación prosigue 6 meses adicionales o se queda hasta fin de año, cuáles son las cosas que tenemos que revisar, porque definitivamente el presupuesto 2026 que se diseñó sobre la base de un marco macroeconómico que se proyectó en agosto, septiembre del año pasado, se tendría que revisar por completo y hacer los ajustes de rigor. Obviamente hay que prepararse a la vez para esto, pero también hay que estar preparado para que, mira, si esta situación dura 4 o 5 semanas más, pues mira, hasta dónde yo puedo llegar. Básicamente es lo que nos dice, ¿no? La sábana del presupuesto te dice, mira, 4 semanas más con 1.200 millones de pesos de subsidio, ya yo me he comido el presupuesto del año. Si va más allá de eso, entonces habría que hacer una revisión profunda al presupuesto para revisar todas las variables.
incluyendo la misma variable del crecimiento, porque está claro que al subir el precio de los combustibles, que inmediatamente ya algunas personas están empezando a revisar sus precios, algunos quizás con razón, mucha gente probablemente todavía de manera muy especulativa, lo cual puede ser muy cuestionable, ¿no? Pero la verdad es que lo más factible que la proyección de crecimiento que se tenía en el presupuesto de proseguir esta situación de guerra en Irak se tendría que revisar a la baja, lo cual quiere decir que la proyección de ingreso disminuye y al mismo tiempo tu proyección de gastos puede estar subiendo si tú toca el tema del subsidio. Entonces, esas son las situaciones donde estamos. Y obviamente ahí habrá de definir prioridades, porque entonces en momentos de crisis tú tienes que tratar de diseñar programas de apoyo a la población que van priorizando a los más vulnerables, que son los hogares de quintil 1, quintil 2, o sea, el 20%, 40% más pobre, y eso quiere decir que de quintil 3 en adelante, clase media, media alta, hasta clase alta, es ahí donde lo más probable estaría afectando las medidas. De hecho, la subida del subsidio a los combustibles afecta primeramente a los hogares que son los que compran más combustibles, que son los de quintil 4, de quintil 5. En este sentido, vamos a decir, es más correcto subir el precio de venta de la gasolina premium, de la gasolina óptima, del gasol óptimo, y tratar de mantener congelado el precio del GLP, porque eso afecta más directamente. Nelson Encarnación. Sí. Por otra parte, Guerrilla, para salir un poco del petróleo, directamente, ¿verdad? Pero también hay una vinculación indirecta. Ayer el Banco Central dio a conocer el desenvolvimiento de las remesas en los últimos 2 meses y se revela una reducción de 29.4 millones de dólares en febrero en relación con el año 2025. Si bien mantiene la proyección de unos 12.500 millones de dólares al final del año, ese dato interanual como que tiende a preocupar. ¿Qué tú percibes y lo vincula directamente con el conflicto en el Medio Oriente? Porque refiere, si bien estos datos corresponden a febrero y el conflicto estalló el último día de febrero, pero también se relaciona con una baja en el ritmo de la generación de empleo en los Estados Unidos. Sí, entonces, mira, es cierto que las remesas han sido un elemento muy importante para mitigar, ¿no?, el impacto de las crisis económicas, porque una transferencia directa que se está recibiendo desde fuera aunque no solamente, pero principalmente tiene un impacto importante sobre el 70% de los hogares que reciben remesas, que están probablemente en los quintiles 1 y 2. En algunos casos, las remesas terminando representando el 50% de los ingresos del hogar. Entonces, la proyección inicial que hizo el Banco Central para el 2026 era de un crecimiento de un 3.7% para todo el año, de modo que proyectaba que después de cerrar en 11.866 millones de dólares el año pasado, que fue un récord, un crecimiento de más de un 10%, de que creciera apenas 430 millones de dólares. Es cierto que febrero fue la primera vez en bastante tiempo de que determinado mes estuviese debajo del mes inmediatamente anterior. El mes de febrero del año pasado ha sido muy bueno, porque había tenido un crecimiento de un 10% versus el año 2024, lo cual quiere decir que todavía estamos por encima del año 2024.
Vamos a ver lo que pasa en marzo y abril para tener una mejor idea de cómo va a quedar el tema de las remesas. Lo mismo, vamos a chequear los datos de remesa hacia los demás países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, que han tenido un comportamiento similar, pero mucho más amplio que en el caso de República Dominicana. El impacto de la crisis es interesante porque, mira, el tema de la remesa es una combinación de qué es lo que pasa en el país donde se reciben las remesas y, por supuesto, qué pasa también en el país de donde se están mandando las remesas. Cuando hay crisis en República Dominicana, la historia ha mostrado que el inmigrante que está allá en Estados Unidos principalmente, trata de mandar más remesas, de incrementar el nivel de las remesas. Esto probablemente había más posibilidad en el pasado de esto porque no había el temor como lo hay ahora, ¿no?, a ser deportado. Entonces, antes, parte del ingreso del que trabajaba allá se quedaba en Estados Unidos. Entonces, si había que mandar un poquito más, lo podía hacer más fácilmente. Hoy en día es más difícil porque parte del incremento que hemos visto de las remesas es que básicamente prácticamente nada del dinero se está quedando en Estados Unidos y es la razón por la cual vimos este incremento tan grande de las remesas el año pasado. Entonces, si aquí empieza a haber más crisis porque los precios de los alimentos van a subir, el deseo, el mejor deseo del migrante va a ser más solidario con su familia, es siempre lo que ha pasado. Ahora, eso va a depender, como bien, entonces, de las condiciones del mercado laboral, en qué medida se van a perder eventualmente empleos, se van a afectar salarios, en fin de cuentas los ingresos del migrante. Entonces, eso solamente los próximos meses no los van a decir, pero es obvio que no se puede proyectar un crecimiento o un crecimiento moderado de las remesas, porque si efectivamente hay un riesgo de que la economía de Estados Unidos se vea afectada negativamente por la guerra en Irán, entonces las condiciones del mercado laboral empezarán a deteriorarse y el deterioro en el mercado laboral en algún momento se va a traducir en menos posibilidades de mandar remesas. Todavía no estamos ahí, pero efectivamente esto es dentro de los rangos de posibilidades de mantenerse este conflicto, esta guerra, más allá de un periodo de 11 meses. Bien. Henry, verdaderamente satisfechos por tu participación, por tu tiempo. Y todo el que te ha escuchado en este momento se ha orientado y ha sido sumamente positivo y agradecemos eso, que hayas puesto parte de tu diario vivir, que es bien ajustado para nosotros acá en la mañana con Teleimpacto. No, y mira, yo creo que nosotros que tenemos este privilegio de tener acceso a los medios de comunicación, ustedes que están todos los días, varias veces, orientando, yo creo que tenemos que, va a ser del privilegio de esos momentos de crisis, tengo una gran responsabilidad para uno orientar correctamente, hacer que la gente no caiga en pánico, porque no hay necesidades para eso, pero como dice la sabiduría popular, cuando tú ves las barbas del ayatollah quemándose, entonces hay que poner las nuestras en remojo. Muy bien. Y esperamos el cuadro estadístico que suele publicar Henry en su cuenta de Twitter. Bueno, usted sabe. Buenos días, Henry, buenos días. Interesantísimo contar nosotros con el privilegio de una persona tan profesional como él, pues cuando acudimos siempre nos da la respuesta positiva para aparecer ante ustedes a través de nosotros. Le tumbamos la mayor parte de los temas a Manuel para esta noche. Bueno, sí, Henry siempre Sorry, Manuel. Henry saca siempre de abajo para estar actualizado.
Bueno, Henry es uno de los economistas más demandados por los medios de comunicación. Es Sí, un hombre porque- muy activo en términos de información, muy puntual. Y además sobre es muy didáctico, no envuelve con esos temas, Exactamente. con esos términos que confunden. Pero es muy didáctico. Si usted quiere conocer el precio del oro, el precio del barril de petróleo, el precio de los commodities en sentido general, Henry siempre en su cuenta de Twitter mantiene bastante actualizado a uno Sí. sobre este tema. Pero mira, estamos hablando de las implicaciones que tiene este conflicto en el Medio Oriente. Pero no hay que perder de vista la situación interna en los Estados Unidos, que yo le he estado dando seguimiento, yo sé que ustedes también, porque ya se presentó el cuarto caso que tiene una relación directa con este conflicto. Este fin de semana, me parece que el viernes o el sábado, hubo un ataque a una sinagoga en Michigan. Este ataque a una sinagoga en Michigan la practicó una persona que, de acuerdo a Israel, de acuerdo a lo que dice el Mossad, que es uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo, de acuerdo a eso que dice... Hasta el 7 de octubre del 2023. Sí, cuando se produjo el ataque de Hamas ahí en la frontera con Gaza. Bueno, pero sigue siendo un servicio de inteligencia efectivo. Sí. Bueno, dice que la persona que perpetró este ataque a esa sinagoga es un comandante de Hezbollah. Uno se pregunta cómo pudo entrar a territorio estadounidense un comandante de Hezbollah. Existen dos escenarios. Primero, la crisis que se presentó en la frontera con México, que es lo que se conoce la vuelta por México, que ahí llegó a advertirse que eso representaba hasta cierto punto un riesgo para la seguridad interna de los Estados Unidos. Bueno, ahí Porque se colaba todo el mundo. Por ahí. Cualquiera de sus enemigos se podía colar en medio de ese desorden que se armó en la frontera y podría penetrar a territorio estadounidense. Porque yo supongo que migración en los Estados Unidos tiene datos de inteligencia que identifica a cualquier comandante de Irán, cualquier persona que esté vinculada a grupos terroristas está en esa lista. Por eso inclusive Estados Unidos le pide y le requiere a las personas que quieren ingresar allá, sobre todo de manera formal para residencia, sus datos de redes sociales. Exactamente. Entonces, lo que te estoy diciendo es que ese es un escenario. Otra cosa es que el tipo llegara normal, burlara realmente la seguridad en migración, cosa que dudo, pero penetró a Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿cuántos, como ese comandante de Hezbollah, podrán de alguna manera haber burlado la seguridad ¿Y interna qué suerte corrió de él? los Estados Unidos? ¿Lo detuvieron? O? No, atacó una sinagoga en Michigan. Pero fue detenido. Sí, fue detenido. Entonces, él, por el nombre, es que Israel dice, esa persona es comandante de Hezbollah. Entonces, lo que te pregunto es eso. Pero ya anteriormente, lo hemos dicho en este programa, ha habido 3 casos que las autoridades norteamericanas, por lo menos en 2, lo relacionan directamente con la situación en Irán. Me refiero al ataque en Austin, Texas, donde murieron 3 personas, 14 resultaron heridas. Ya ahí no hay duda de que esa persona está vinculada a Irán o tiene simpatía por Irán. Y el otro caso es de... en California. En California. Bueno, ya eso según el gobernador de California, no hay riesgo de un ataque iraní con drones. Anteriormente hubo un ataque en California que lo atribuyen a un fanático musulmán. Sí, del Estado Islámico, lo vincularmente. Bueno, hubo un ataque a la verja, a una de las vallas que protege la verja de la Casa Blanca. Ahí no ha habido ningún tipo de cosa. Hubo el descubrimiento de unos jóvenes que pretendían colocar unos artefactos explosivos frente a la casa del alcalde de Nueva York, Mandani, pero son hechos que han ido ocurriendo. Times Square, que es una plaza emblemática, está protegida incluso por soldados armados. De la Guardia Nacional. Sí. De la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Está protegida porque no se descarta que cualquier hecho fortuito, imprevisto, pueda suceder, sobre todo en zonas de grandes aglomeraciones de personas. Entonces, Estados Unidos está enfrentando ese riesgo interno, fuera del conflicto
que ya mantiene una presencia militar significativa. Lo último que quería decirle era que ayer se estuvo informando de que una unidad de tropas especiales de los Estados Unidos había zarpado de una de las bases norteamericanas en Estados Unidos. En principio se decía que la intención era precisamente asaltar por tierra a la isla de Kars, esa isla que tiene depósitos importantes de petróleo de Irán. Surgieron varias interrogantes de qué misión tendría este equipo de tropas élites de los Estados Unidos que partió de una base norteamericana hacia el Medio Oriente. ¿Cuál es la función que tendría? Eso está ahí en nebulosa, en especulaciones, en análisis de los expertos realmente de cuál sería su misión, pero llama la atención de que esta misión partió de una base de los Estados Unidos. Bien. De mi parte paso a temas más ligeros, a oxigenarnos un poco. No, déjame... ¿Te queda algo? Déjame decir algo. Bélico. Seguimos con el belicismo. Déjame decir algo. Cosas importantes que nos atañen. Sí, lo de la sinagoga. La sinagoga son las iglesias judías. Las mezquitas son las iglesias musulmanas. Y las parroquias son las iglesias católicas, el cristianismo y las iglesias. Entonces, eso de que sea un comandante de Hezbollah, yo creo que yo lo pongo en duda. Quizás pueda ser Pero lo dice Israel. Pues, quizás pueda ser un simpatizante, pero un comandante. Eso está como medio confuso. Pero tiene todo el tiempo para investigarlo y documentarlo. Por otra parte, la pasada semana, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos advirtieron sobre la posibilidad de que Irán atacara a California, concretamente de San Francisco. Y uno se pregunta, pero ¿y qué capacidad tendría Irán para atacar el territorio de los Estados Unidos, territorio continental? Porque tú dices, bueno, atacó una base militar que está por allá, muy cerca, pero el territorio continental no hay ninguna capacidad, yo creo que no tiene ninguna capacidad. Y entrar a San Francisco. Entrar a San Francisco. No es la Florida, no es Seattle, no es Texas. Entrar a San Francisco. Pero está en el escudo. Está en el Pacífico, está en el Pacífico San Francisco, pero está bastante lejos de Irán. Entonces, el solo hecho de lanzar la alerta, yo creo que le hace más mal que bien al FBI y a la Agencia de Seguridad. Sí, pero como de los te dije, Estados ya el Unidos. gobernador de California aclaró que no hay ninguna. Bueno, pero ningún el temor de un gobernador ataque. no tiene la preponderancia que tiene el FBI en ese sentido. Sí, y Pero la Agencia de recibe- Seguridad Nacional. recibe información. Eso. Pero, ¿con qué lo atacaría? Que sepamos, uno nunca sabe de qué dispone en términos de armamento Irán. Con seres Porque humanos es un secreto. sería. Con seres humanos sería. Es un secreto tan bien guardado que nadie sabe con lo que cuenta Irán. Bueno. Son especulaciones, son inferencias por la capacidad que tiene de lanzar misiles, pero nadie conoce que Irán tenga un misil intercontinental. Sí, Nelson, pero no es la primera vez que antes de este conflicto, tú recuerdas que precisamente las agencias de seguridad de los Estados Unidos estaban vinculando a Irán en un atentado contra el presidente Trump. Y decía que ya la persona incluso había sido enviada a Estados Unidos, es decir, todo eso. Sí, toda esa tontería. Y Trump dejó, él escribió una carta, lo dijo él, he escrito una carta porque si me matan fue Irán. Sí. Y que borren a Irán del mapa. Tenía una obsesión hace rato con borrar a Irán del mapa. Y hasta lo puso en un testamento. Bueno, no voy a opinar. No, mejor. Bien, ya. Ok. Miren, ayer yo pasé un domingo muy, muy agradable.
muy agradable. Con Cogiste dinero. para el malecón. Se tropió en la noche, ¿verdad? Sí, hombre, qué cosa, ¿eh? Pero yo me enteré que ayer iban a celebrar el El carnaval. desfile, sí. El El carnaval. Ministerio de Cultura lo hubo. Es que la capital no tiene esa tradición así tan... ¿Cómo que no? No, bueno, Bonao y La Vega nos llevan la milla, Nelson. La capital, Oye, la capital sí. está así, Bonao y La Vega están así. En carnaval, el Nelson. carnaval de la capital lo dejaron caer, fue. Ah, bueno, precisamente es lo que Lo dejaron digo. caer. Precisamente es lo que digo. Es lo que digo. Y es una lástima. Y la culpa, ¿sabes quién tuvo la culpa de que se cayera el carnaval? Los síndicos. No, la iglesia. Comenzaron a joder que Que no lo, podía. que lo cambiaron. Que era en febrero. No, que eso coincide con la Semana Santa o trastorna ¿cómo se llama? La conexión Cuaresma. de la Semana Santa. Eso es mundano. ¿Jodieron el carnaval? Estos curas recalcitrantes. Nelson, por Dios, que voy a hablar de curas ahora. Ah, sí. Sí, por eso pasé un domingo sumamente fabuloso. Ah, Miren, pues dale. les explico. Pues dale. Carlos tiene imágenes, Carlos las puedes ir lanzando, tirando. Estuve en los 35 años de sacerdocio, el aniversario. Eso es una conferencia en Nueva York. Sí. Hey, ahora sí. Miren, ahí está. Gracias, Carlos. Monseñor Carlos Tomás Diplán. Él es, como ustedes saben, el obispo coadjutor de la arquidiócesis. Coadjutor. Coadjutor. No, Coadjutor. Es inglés ahí. Coadjutor. Coadjutor de, manténla por favor, de la arquidiócesis de Santo Domingo. A su derecha vemos al obispo de Barahona, que cumple 50 años de ordenamiento sacerdotal el 24 de abril de este año. Así que el que quiera ir allá donde el obispo de Barahona, que la diócesis también tiene ya ese tiempo, pues el 24 de abril será celebrado. Y a la izquierda de su pantalla ahí está José Luis, el padre José Luis. Gran persona, cercano. Me siento muy cercano a él. Ojalá que él me devuelva también eso, sentirse cercano a mí. Que vuelva por aquí, José Luis. Sí. Entonces José Luis me invitó hace ya un mes y alguito a esa actividad, 35 años de sacerdocio en el día de ayer. Y presidió la homilía Monseñor Carlos Tomás Diplán. Ahí está ya la salida de ellos cuando finalizó ahí el padre Abraham, que cumple años hoy, José Luis, el obispo, mira, Benito, don Benito. Mi gran amigo. Sí, don Benito. Y fue verdaderamente, cuando terminó esa homilía en las afueras de la iglesia, hay un solar que se habilitó y ahí colocaron 5, 6, 7 carpas. Señores, uno de los banquetes más agradables y bien preparados que yo he participado en los últimos tiempos. Banquete para el espíritu, ¿no? De comida. Ah, de comida. De comida. Ahí hubo postre, que yo nunca había visto esa cantidad de postres, unas atenciones. Los mozos fueron todos muy bien vestidos, miembros de la comunidad de ahí, del sector. Y yo al principio le digo yo a mi esposa, digo, oye, pero estos mozos se ve que cuestan dinero. Y ella me dice, no, es que son miembros de aquí, de la comunidad. Digo, ¿qué? Eso es, y la integración de esos señores atendiendo las mesas, fabuloso. Es como si hubieran sido mozos profesionales. ¿Quién le sirvió a Jesús en la última cena? Sus discípulos. Y él le sirvió a todos. Él le sirvió a todos. Pues mira, esa celebración de los 35 años de ordenación sacerdotal. ¿Y qué comió Jesús en la última cena? ¿Qué comió Jesús? Pan Sin levadura. Pan sin levadura. Y pan ese de por allá del Medio Oriente. No, malísimo. No, pan sin levadura. Sí, no sabía nada. Cartón. Lo que era duro. Era duro. Sí, pues con café tú no te puedes comer ese pan. Pan sin levadura. La levadura es lo dañino. ¿Y por qué yo lo pregunto? Porque tú eres un ferviente seguidor de Jesucristo. Sobre todo esa humildad. Ah, sí, esa humildad.
Esa humildad, y mira, la humildad que caracteriza, y menciono a propósito a José Luis, es increíble, la vocación de servicio como sacerdote y ser social de José Luis Hernández es encomiable, lo admiro, lo respeto, le tengo mucho cariño y le agradezco sobremanera que me tenga presente porque es un privilegio, una honra para mí y haber participado de ese evento. ¿No estaba ahí el Monseñor Osoria? No, pero se mencionó en las salutaciones que se hacen, como el arzobispo de Santo Domingo. Claro, tiene se que mencionó. Al Papa y al arzobispo de la diócesis o de la arquidiócesis o al obispo de la diócesis. Claro. Mañana cumpleaños Monseñor Osoria. Monseñor Osoria, cumpleaños mañana. Cumpleaños de edad. De edad, no sí. de edad. Mira, y voy a... ¿Y dónde está Monseñor Osoria? Espero que en su casa. Pero él sigue siendo arzobispo. Sí, claro, todavía, aún. Y mira, esta designación, yo lo dije acá hace un mes a propósito, que hablé con una persona de la iglesia muy connotada y me dijo, resulté agradablemente sorprendido cuando Carlos Tomás Diplán fue escogido el arzobispo coadjutor, y porque es una buena persona, me dijo así. Y ayer, mira, pero hay una fotografía, me van a disculpar el tiempo. Mira, yo no me tomo fotos a mí no me gusta tomarme fotos, y voy a enviarte, Carlos, esta imagen de un servidor con el Monseñor Carlos Tomás Diplán, a ver si la colocas por ahí. Un hombre joven, muy inteligente, y me gustó, se ve que tiene carácter, y un espíritu afable, y él disfrutó muchísimo esa homilía, porque el coro fue fabuloso, el coro de la iglesia, pero noto que tiene gran carácter y buen carácter al mismo tiempo, Carlos Tomás Diplán. José Luis dijo, no ha llegado, ¿y qué pasó? Dice José Luis, dice José Luis, le solicité al Monseñor que participara en esta homilía y a 24 horas me respondió, ya ahí está, Carlos, me respondió, dice, hay cosas que están cambiando. En 24 horas apenas me respondió. Y nada, son cosas de la iglesia. Ahí está este servidor, Carlos Tomás Diplán, y a la izquierda de sus pantallas una discípula. Mira, a propósito, vivimos bajo el mismo techo. De Monseñor Diplán. Del señor Caimares. Morel Diplán. Bueno. Está la señora María de la Vaz de Caimares, Diplán y un servidor. Eso fue ayer. Felicidades a Diplán y felicidades a ustedes también por participar en esa actividad religiosa. Miren, el caso Calamar es uno de los casos más emblemáticos que está en los tribunales dominicanos sobre el tema de corrupción presuntamente ocurrido durante la gestión anterior. Y es un caso que involucra a varias personas, entre ellas a Gonzalo Castillo, que eventualmente podría ser incluso candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. En el día de ayer hubo un anuncio que se relaciona directamente con este caso, y es que representantes, aquí está lo de que dice el listín, representantes de las familias Reyes y Mota formalizaron su desentimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel López, implicados ambos en este caso de Calamar. Dice que este anuncio se produjo el viernes pasado ante la jueza Altagracia Ramírez del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el juicio preliminar en contra de los encartados en este caso. Y finalmente ella dice, los representantes legales de los querellantes explicaron que tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados. Ya en otro caso se ha hecho el mismo alegato, en otro caso de
pagos irregulares que dice el Ministerio Público que se produjeron en relación con pagos, por ejemplo, de expropiaciones que había hecho el Estado, propiedades del Estado, pagos de contribuciones. Realmente este caso lo que involucra es todo eso. Y hay mucha atención sobre este caso porque ahí se involucran a varios miembros de la gestión anterior, no solamente en el caso de Donald Guerrero, sino que también ahí se implica a un ex administrador del Banco de Reserva, se implica, como le dije, al ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que en esa ocasión fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y quiero llamar la atención sobre el curso de este proceso precisamente por las implicaciones que tiene. Ahí hay una persona que está siendo procesada, que está siendo juzgada y que en estos momentos igualmente, vuelvo y repito, está corriendo por la nominación presidencial de uno de los principales partidos de oposición. Entonces, habrá que ver, darle seguimiento a este caso, porque lo que dicen los abogados de que en el expediente no existe las pruebas suficientes para enviar a juicio de fondo a estos inculpados. En este caso, Nelson, las expropiaciones que hizo el Estado y el pago que hizo el Estado se hizo en base a la tasación oficial que había en el momento. El Estado pagó y el dinero que los abogados recibieron, lo recibieron de los beneficiarios. Por ahí, no puede haber condena. Bueno, el Ministerio No Público... estoy diciendo lo que mucha gente piensa que, no, pero que ahí hubo. Pero de esa parte, ahí dolo, ahí en eso que he mencionado, dolo no se encuentra. El Ministerio Público ha basado su acusación, el expediente, para incluso ya pedir juicio de fondo, pues lo pidió la semana que acaba de pasar, pidió la apertura de juicio de fondo para los implicados en el llamado caso Calamar, que lo siguen llamando así, nosotros también irresponsables. Seguimos llamando el caso Calamar, aunque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe terminantemente los motes a los expedientes. Sentencia que está siendo desacatada permanentemente por el Ministerio Público. Y por nosotros también. Sí, y nosotros, O sea que somos desacatistas, Nosotros somos unos irresponsables. desacatadores. Pues lo sabemos. Pero bien. pero llama la atención que precisamente un órgano de la justicia desacate Desacátela. una sentencia del Tribunal Y Constitucional. siga poniéndole mote a los expedientes. Entonces, el alegato de presunta corrupción que esgrime el Ministerio Público es sobre la base de que hubo pagos irregulares a esos demandantes de resarcimiento por expropiaciones de hecho. Porque la propia Constitución prohíbe de manera determinante que el Estado expropie a nadie que tenga que documente su legítimo derecho como propietario de un predio. No lo puede hacer el Estado. Lo que el Estado puede hacer es, el presidente de la República declara de utilidad pública un determinado predio y manda a que el dueño se ponga de acuerdo con bienes nacionales para, conforme la tasación que exista emitida por el Catastro Nacional, Resarcir económicamente. acuerden los precios. Pero cuando el Estado tiene cualquier cantidad de expropiaciones de hechos sin pagar, o sea, de declaratorias de utilidad pública sin pagar, lo que está haciendo es que expropió a esa gente de manera inconstitucional. Y eso fue lo que ocurrió desde el Centro Olímpico, cuyos dueños están reclamando que les paguen. Centro Olímpico. Los terrenos... Históricamente ha habido muchos decretos de expropiaciones. Claro. Sí. El Mirador Sur, etcétera, para los tres brazos, los tres ojos, todas esas eran propiedades privadas. Y el Estado
la declaró de utilidad pública y muchísimas fincas para hacer asentamientos agropecuarios, terrenos para construir edificaciones, urbanizaciones familiares que el Estado no lo pagó. Entonces, muchas de esas personas fueron a la Suprema Corte de Justicia, bueno, fueron a la jurisdicción de juicio hasta la Suprema Corte de Justicia, que emitió sentencia ordenándole al Estado que pagara esos terrenos. Esos terrenos no fueron pagados durante muchísimo tiempo. En ese caso, en ese expediente que esgrime el Ministerio Público, el Estado decidió pagar a través del Ministerio de Hacienda. Entonces dice el Ministerio Público que esos pagos fueron irregulares. Y los abogados, y yo quiero aclarar que lo que estoy diciendo no implica en absoluto defensa para los imputados. Me importa un pito los imputados. Porque yo no soy beneficiario de las acciones que el Ministerio Público esgrime. Pero una cosa es que yo no sea beneficiario y otra cosa es que yo me sustraiga de dar mi opinión sobre una chapucería que hizo el Ministerio Público. Primero dijeron que se robaron 24.000 millones de pesos. Y que esos pagos fueron irregulares y por consiguiente hubo una estafa al Estado Dominicano. ¿Y qué ha estado pasando? Lo que tú refieres de esa familia, hay más de 20 familias que han hecho lo mismo. Han ido desistiendo. No, pero a mí me pagaron. Sí, pero a usted le pagaron una cantidad X de dinero y los abogados se quedaron con una parte de eso. Bueno, pero es un asunto un servicio que pagar. Es un asunto mío. Sí, de mi dinero. Quien debe reclamarle a los abogados soy yo. Bueno, por eso te ha implicado Ángel Locuar. Sí. Y que ha dado testimonio, los clientes de él han dado testimonio de que hicieron una operación lícita con el abogado. Claro. El Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, está construido sobre terrenos expropiados. Terreno que el Estado le robó a los dueños. Porque cuando usted le quita a alguien y no le paga, ¿qué fue lo que usted hizo? Le robó. El Estado siempre ha sido un estafador de los bienes de la gente a los cuales le declara terrenos de utilidad pública. ¿Y qué ha pasado con este caso? Este caso va a terminar en nada. Este caso va a terminar. Anota la fecha, que es una fecha fácil de entender. Un día después de que Estados Unidos eliminó a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, yo estoy diciendo que ese caso terminará en nada, en términos judiciales, porque no se sustenta. El Ministerio Público alegó una cantidad de tonterías que se han ido cayendo. Mira, una de las dificultades que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader para llevar a cabo un bellísimo programa que está llevando a cabo, que es la dotación de títulos definitivos de propiedad a muchísima gente, que ha entregado ya como 9.000 o 10.000 en una acción una acción social, se puede llamar, de reivindicación de la gente que tiene que vive en un lugar o tiene un predio y no puede hacer nada con ellos porque no tiene título. Pero algunas de las ideas de dotar de títulos a personas ha chocado con que el Estado no le ha pagado a los dueños. Y los dueños tienen el título, dice, bueno, yo tengo el título, no hay problema, pero hay que pagarme. Entonces no puede entregar el título de propiedad porque el Estado no le ha pagado. Y estamos hablando de casos que fueron expropiados hace 40 años. Y más, sí. El Estado en materia de tierra y en materia de declaratoria de utilidad pública ha sido un Estado ladrón. Señores, vamos a la pausa, nos pide el señor director.